Tengo 75 años y hay algo que necesito que entiendas antes de que diga cualquier otra cosa. A los 67 estaba sentada en la mesa de la cocina de mi casa en Ciudad de México, sosteniendo una carpeta azul marino que no había abierto en 9 años. Mi esposo Ernesto estaba en una reunión de negocios en Guadalajara. La casa estaba en silencio, luz de tarde, tibia y quieta, entrando por la ventana que da al patio donde crecen las macetas que cuido desde que llegamos a esta colonia hace 32 años. Y estaba a punto de descubrir que el plan de jubilación en el que había confiado completamente, el que había sido construido alrededor de un hombre cuyo nombre aparecía primero en cada cuenta, había sido diseñado para su vida, no para la mía. Según el IMSS, una mujer mexicana que llega a los 65 años puede esperar vivir hasta los 83 en promedio. 18 años de gastos, atención médica y vida que el plan de jubilación promedio de una pareja nunca contempla completamente. No porque alguien quiera hacernos daño, sino porque nadie pregunta. Las mujeres mayores de 60 años en México tienen tasas de pobreza en la vejez significativamente más altas que los hombres. A pesar de haber trabajado, a pesar de haber ahorrado, a pesar de haber criado familias y sostenido hogares, y hecho absolutamente todo lo que nos dijeron que hacía responsable a una mujer. Pasé 40 años contribuyendo a lo que llamaba nuestra jubilación. Era la suya, con mi nombre en los papeles. A los 67 dejé de confiar en el plan de otra persona para mi futuro. 2 años después, a los 69, miré el panorama financiero completo por primera vez en mi vida adulta y me convertí en millonaria. No porque alguien me lo regalara, sino porque finalmente me conté a mí misma. Si en este momento tienes entre 60 y 75 años y has dejado silenciosamente que alguien más cargue con el peso de tu futuro económico, por favor, quédate conmigo. Esta es la conversación que nadie tuvo conmigo hasta que casi fue demasiado tarde. No voy a dejar que te pase de largo. Déjame contarte quién era yo a los 67 años, 38 años. Ese es el tiempo que trabajé como coordinadora de recursos humanos en una empresa farmacéutica transnacional con sede en la Ciudad de México. Me encargaba de evaluar riesgos laborales, de entender pólizas de seguros, de capacitar a los gerentes para que leyeran los contratos antes de firmarlos. Era mi identidad profesional, la mujer que conocía los detalles, que no dejaba cabos sueltos, que hacía las preguntas que nadie más se animaba a hacer. Llegaba a casa y firmaba todo lo que Ernesto ponía frente a mí sin hacer una sola pregunta. Ernesto era contador, ordenado, metódico, el tipo de hombre que lleva un registro de cada gasto en una libreta de tapa dura que cambia cada enero. Encontraba satisfacción genuina en esos números. Tenía un asesor financiero llamado Roberto, traje formal, apretón de manos firme, llamadas trimestrales a las que yo asistí exactamente una vez en 14 años. No estaba excluida. Ernesto no ocultaba nada. Respondía cuando yo preguntaba. Genuinamente creía que administraba nuestro futuro con cuidado. Le di mi confianza a Ernesto. Le di mi poder a Roberto. Y me di a mí misma permiso de mirar hacia otro lado. Nuestra Afore, la cuenta de ahorro para el retiro, administrada por una administradora privada bajo el sistema del SAR, estaba a nombre de ambos en papel, pero las decisiones de inversión, el fondo elegido, el porcentaje de aportaciones voluntarias, eso era de Ernesto.
Él había tomado todas las decisiones sobre el nivel de riesgo, la diversificación, los momentos de cambio de CIEFORE. Yo nunca había pedido ver el estado de cuenta anual del IMSS que llegaba por correo. Lo dejaba en el cajón. Más grave aún, yo no sabía que la pensión del IMSS bajo el régimen de 1997 equivale frecuentemente a menos del 40% del último salario, y que las mujeres, con las interrupciones de carrera propias de la maternidad, suelen acumular menos semanas cotizadas que los hombres. Ernesto tenía semanas cotizadas suficientes para una pensión razonable. La mía era considerablemente menor. Nadie me lo había explicado en términos claros. Ni Roberto, ni Ernesto, ni ningún artículo que hubiera leído a medias en la sala de espera de algún médico. En el cajón del escritorio de la sala, el cajón de abajo, el que casi nunca abro, había una carpeta azul marino. En la etiqueta, la letra de Ernesto. Documentos Afore y pensión. 9 años de estados de cuenta, doblados y archivados. Pasé frente a ese cajón cada mañana rumbo a la cocina. Cuando finalmente la abrí, una tarde de miércoles en enero, mientras Ernesto estaba en Guadalajara y la casa estaba vacía, me senté despacio, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina y lo que sentí no fue pánico, no fue enojo, algo más silencioso y más devastador que cualquiera de los dos: borramiento. Había estado presente en esa casa durante 4 décadas. Cada reunión escolar, cada comida familiar, cada conversación sostenida, presente de cada manera que importaba a quienes me rodeaban. Pero en la carpeta sobre la mesa, yo era un personaje secundario, un nombre añadido a cuentas construidas alrededor de las decisiones de otra persona. El ruido del refrigerador, la tarde enfriándose. Me quedé en esa mesa durante 2 horas, leyendo, comprendiendo por primera vez la forma completa de lo que había cedido. Quiero ser honesta contigo sobre lo que encontré en esa carpeta. Pero más que la carpeta en sí, necesito contarte lo que ningún documento podía mostrarme. Las cosas que tuve que aprender de cero, a una edad en la que la mayoría de la gente asume que su capítulo financiero ya está completamente escrito. La expectativa de vida promedio de una mujer mexicana en buena salud a los 65 años es de aproximadamente 83 años. Eso es 18 años de retiro que costear. El plan de Ernesto, construido alrededor de su expectativa de vida, de su horizonte de tiempo, de las suposiciones estándar del asesor, nunca había sido recalibrado para contemplar esos años adicionales míos. El impacto de las semanas cotizadas me pesó más que cualquier otra cosa. Yo había tenido 3 interrupciones laborales significativas a lo largo de mi carrera. Un año completo después del nacimiento de mi primera hija, 6 meses cuando mi suegra enfermó gravemente y un periodo de trabajo por honorarios sin cotización al IMSS, cuando mi empresa atravesó una reestructura y me ofreció un esquema de consultora externa durante 4 años. Esas interrupciones se traducían directamente en semanas de cotización que no existían en mi historial, que nunca podrían recuperarse y que reducirían mi pensión de manera permanente. Ernesto sabía esto en abstracto. No lo había conectado con lo que significaba concretamente para mí en números. El fondo de inversión elegido en nuestra Afore, una CIEFORE con perfil moderado, había sido seleccionado sin considerar que yo tenía un horizonte temporal más largo que Ernesto. Para alguien que planeaba vivir hasta los 83, el perfil de riesgo apropiado era diferente
al de alguien cuya expectativa era llegar a los 78. Sumé todo ese miércoles por la tarde. Cada cuenta, el valor del departamento, la Afore, la pensión proyectada del IMSS, los ahorros en cuenta bancaria. Miré el panorama completo, quizás por primera vez en nuestro matrimonio. Y entonces miré la porción de ese panorama que yo entendía, que podía nombrar, en la que había participado activamente en las decisiones. Era una fracción del total. No porque Ernesto hubiera sido deshonesto, no porque nuestro matrimonio estuviera roto, porque yo había estado ausente, voluntaria, agotadamente ausente, del trabajo más consecuente de nuestra vida compartida. Esa noche llamé a una compañera de trabajo, Guadalupe, que había enviudado a los 61 y había tenido que reconstruir su vida financiera completamente sola. La había visto en la quinceañera de una sobrina unos meses antes y noté algo en su manera de estar, una especie de solidez tranquila, como alguien que ha aprendido a pararse sobre su propio terreno y lo encontró firme. Me dio el nombre de Carmen, asesora financiera independiente especializada en mujeres en la segunda mitad de la vida. Hice una cita para la semana siguiente. La oficina de Carmen no se parecía en nada a la de Roberto. Tenía una pared pintada de mostaza, plantas en macetas de barro y una pizarrón lleno de notas escritas a mano. Comunicaba algo diferente. Aquí vamos a hacer trabajo real. Puede ser incómodo y estás completamente segura. Nuestra primera reunión fue casi completamente ella haciendo preguntas, no presentando opciones, no vendiendo productos, preguntando sobre cada cuenta y cada fondo, sobre mi historial de salud y la longevidad de mi familia, sobre mis gastos proyectados, sobre lo que disfrutaba gastar, sobre lo que me había negado. Al final de esa primera sesión, me dijo algo que escribí en mi cuaderno y conservo. Doña Elena, este plan ha sido construido para un hombre de 78 años. Necesitamos reconstruirlo para una mujer de 83. Pasamos 3 meses haciendo exactamente eso. Tramité un aumento en las aportaciones voluntarias a mi Afore, el esquema que permite hacer depósitos adicionales sobre las aportaciones obligatorias y que tiene beneficios fiscales considerables. No lo había hecho nunca, en décadas de tener la cuenta abierta. Cambiamos el perfil de inversión de la CIEFORE a uno que reflejara mi horizonte de tiempo real, no las suposiciones estándar de alguien 10 años mayor que yo. Carmen me ayudó a calcular exactamente cuánto necesitaría complementar mi pensión del IMSS con ahorro privado para mantener el nivel de vida que consideraba digno. El número era claro. La brecha entre lo que el IMSS pagaría y lo que yo necesitaría era real y cuantificable. Eso no era catastrófico, era accionable. Pero la sesión que cambió todo no fue sobre ningún instrumento específico. Fue la pregunta que Carmen me hizo en nuestra segunda reunión, una mañana de marzo, con el sol apenas calentando. ¿Qué quieres que haga tu dinero por ti? No por tu hogar, no por tus hijos, por ti, doña Elena. ¿Qué vida quieres que haga posible? No tenía respuesta. No inmediatamente, no en esa sala. Me quedé con la pregunta durante 3 meses, en mi diario, en caminatas largas por el parque, en conversaciones honestas con la única persona que me había estado evitando durante 40 años, yo misma. Lo que encontré fue una mujer que necesitaba poseer algo completamente propio,
un activo con solo su nombre, un ingreso que nadie más pudiera redirigir. Identifiqué una porción de nuestros ahorros que Carmen había señalado como mal posicionada, efectivo en cuentas de ahorro con rendimiento mínimo, y la usé para comprar un departamento pequeño en la colonia donde vivía mi hija mayor para rentarlo. Hice la investigación yo misma, leí los contratos, entendí los números, y cuando firmé los documentos, yo sola, solo mi nombre, por primera vez, sentí algo que no esperaba, no triunfo, algo más parecido a una restauración. Necesito ser honesta contigo sobre lo que significa realmente la palabra millonaria, porque no significa lo que la imagen sugiere, y el significado verdadero importa mucho más que la versión imaginada. No descubrí ninguna estrategia secreta. No tomé riesgos salvajes ni abandoné a Ernesto. No hubo golpe de suerte ni movimiento brillante. Lo que hice fue tomar un inventario completo y honesto de lo que Ernesto y yo habíamos construido juntos durante 40 años. El departamento propio, valuado correctamente, las cuentas de retiro rebalanceadas y ahora genuinamente comprendidas, el departamento que yo había comprado y cuyo ingreso mensual rastreaba, las aportaciones voluntarias ahora optimizadas, un seguro de vida que había examinado por primera vez y correctamente incorporado al panorama general. Y entonces conté a la mujer que había contribuido a todo eso. 4 décadas de trabajo invisible, de gestión doméstica y sacrificio profesional. Una mujer que había estado presente en cada paso y nunca había sido contada en el balance. Cuando Carmen y yo desplegamos el panorama completo, el total superó el $1.000.000 en activos netos, seguridad real para los años que quedan. Pero el número no era la revelación. La revelación era la comprensión. Podía nombrar cada pieza, conocía cada cuenta, cada instrumento, cada rendimiento proyectado, cada escenario de contingencia. Tenía el número de Carmen en el teléfono y la llamaba con preguntas sin disculparme por no saber ya las respuestas. Tomaba decisiones reales, informadas, deliberadas, mías. Ya no era una firma al pie del plan de otra persona. Ernesto sigue siendo mi esposo. Nuestro matrimonio no cambió. Lo que cambió fue mi relación con mi propio futuro. La comprensión de que la verdadera sociedad conyugal no requiere que una persona desaparezca en la visión financiera de la otra. Quiero decirte esto con toda la claridad y la directness que tengo. A cada mujer que me escucha ahora mismo y que tiene entre 60 y 75 años y se ha estado consolando en silencio con alguna versión de «estamos bien, él se encarga». No estás bien si no lo entiendes. La seguridad que vive únicamente en la cabeza de otra persona no es tu seguridad. Puede desaparecer con una enfermedad, una pérdida, un documento que nunca leíste, pero puedes actuar hoy, no perfectamente, no con un plan ya formado. Puedes empezar. Abre los estados de cuenta, aprende qué contienen. Haz las preguntas que nunca fueron bienvenidas. Encuentra una asesora que trabaje exclusivamente para ti, sin comisiones ocultas, con obligación fiduciaria. Alguien que pregunta qué quieres antes de recomendarte cualquier cosa. Tenía 67 años, sentada en la mesa de la cocina en enero, con una carpeta que debía haber abierto una década antes. Tenía 69 cuando entendí, por primera vez en mi vida adulta,
lo que realmente tenía y lo que significaba. Tienes tiempo, no tiempo ilimitado, ninguna de nosotras lo tiene, y si algo he aprendido en estos últimos años es que el tiempo no espera a que nos sintamos listas, pero tienes hoy, y hoy es suficiente para comenzar. El café está frío, la luz de la tarde se va. En algún lugar de tu casa, en un cajón o en una carpeta que has estado pasando de largo durante años, hay documentos con tu nombre, documentos que describen tu futuro, documentos que te están esperando para que los leas, no para entregarlos a alguien más, no para aplazarlos hasta sentirte más preparada, para leerlos, para entenderlos, para ser tuya. Ve a encontrarlos, ábrelos, sé contada. Ese es el único plan que siempre fue tuyo.